Hola, buenas, mi nombre es Ricardo Jun y voy a hablarles sobre transmisiones flexibles. Este es un mecanismo encargado de transmitir potencia entre dos o más elementos dentro de una máquina. Son partes fundamentales de los elementos de una máquina. En la gran mayoría de los casos, estas transmisiones se realizan a través de elementos rotantes, ya que la transmisión de energía por rotación ocupa mucho menos espacio que aquella por traslación. Una transmisión mecánica es una forma de intercambiar energía mecánica distinta a las transmisiones neumáticas o hidráulicas, ya que para ejercer su rotación empleada en el movimiento de cuerpos sólidos, como lo son los engranajes y las correas de transmisión. Estas transmisiones se dividen. Polea de dispositivo mecánico de tracción o elevación formado por una rueda, también se denomina roldana, montada en un eje con una cuerda que rodea la circunferencia de la rueda. Tanto la polea como la rueda y el eje pueden considerarse máquinas simples que constituyen casos especiales de las palancas. Clases de polea. Polea fija. Esta polea está fija a la viga. Una polea fija simple es de hecho una palanca de primera clase con brazos iguales. Polea móvil. Esta polea está unida al objeto y no a la viga. Una polea móvil simple siempre es una palanca de segunda clase que multiplica la fuerza ejercida. La carga es soportada por ambos segmentos de cuerda, porque solo hace falta una fuerza igual a la mitad del peso para levantar la carga. Polea compuesta o polipasto. Muchas veces tirar hacia abajo resulta más fácil que hacia arriba. Se añade una polea fija para cambiar el sentido del esfuerzo. Bandas. Es un elemento mecánico muy flexible utilizado para transmitir potencias cuando existen poleas unidas a flechas o ejes. Material para su elaboración. Al principio era elaboradas con fibras naturales o con cuero de animales y se utilizaban en máquinas en donde la exactitud de la transmisión no fuera determinante. La duración depende de su uso manteniendo y trato, pero las de cuero o las de fibras naturales se fueron haciendo obsoletas por desgaste rápidamente. Las que actualmente se utilizan están elaboradas de alambre con caucho a su alrededor. Son más resistentes, durables y permiten tener una transmisión poco ruidosa y libre de patinaje. A esta se le pueden añadir una capa de fibra cinética, bandas en caucho para protegerla. Montaje. A comparación de la transmisión por engranaje, la transmisión por banda es poco ruidosa, más económica y permite ser utilizada en ejes o flechas que no están paralelas. Su desventaja material más importante es su rápido desgaste y su posible ruptura inmediata. El arreglo más básico en una transmisión flexible es el siguiente. Las bandas pueden transmitir la potencia entre dos o más poleas, siempre que sean del mismo tipo. Además puede doblarse cuando la flecha o eje no están en paralelo. A excepciones de las bandas sin deslizamiento, al instante se debe tensar conforme a especificaciones por correr el riesgo de salirse de la polea. Cuando se desliza, rechina. Estos rechinidos se evitan con agentes antipatinaje. Tipos de bandas. En una primera distinción existen bandas deslizantes y no deslizantes. La segunda son las dentadas. Bandas deslizantes, bandas planas, fueron las primeras que se utilizaron y se usan en donde existen poleas planas y abondadas. Son muy baratas pero patinan fácilmente. Esta elaboración están comúnmente en caucho sin reforzamiento de alambre o con protección de fibra. Bandas planas tipo listón. Son muy delgadas y están elaboradas
tanto en plástico como en fibra cinética. Se usan en el sistema sintonizador de los radios antiguos. Bandas planas de costilla. Es utilizada en motores de más de 100 HP por patinar poco. Se asemejan a un arreglo entre una banda plana y varias en B, quedando la superficie plana sin contacto con la superficie horizontal de la polea. Bandas en B. Es menos propensa al patinaje, ya que la banda plana se utiliza como polea anclada y ajustada, en donde la transmisión debe ser por lo menos continua. Bandas en B ajustables. Cuando una banda es sujetada a trabajos rudos e intensos, la mayoría de las veces no se dañan todas completas, sino por sección. Debido a esto existen bandas ajustables o que están formadas por secciones pequeñas que quedan unidas con una grapa o remache removible para posibilitar su adaptación a las condiciones de trabajo y a las distancias existentes entre poleas. Voy a hablarles sobre los tipos de bandas no deslizantes. Bandas planas dentadas. Cuando se necesita una transmisión flexible lo más posible y que esté libre de patinaje, se recurre a las bandas dentadas, muy útiles cuando hay engranajes unidos a la flecha o eje. Bandas en B dentadas, semejante a la anterior, pero con la ventaja de evitar mayor medida los rechinidos y patinajes pronunciados con E o cambio de temperatura. Selección de tipos de correa. Cada fabricante dispone de gráficas donde se muestra el tipo de correa adecuada para trabajo en funciones de las potencias a transmitir y de las revoluciones de giro de polea. Cadenas de transmisión son la mejor opción para aplicaciones donde se quiera transmitir grandes pares de fuerza y donde los ejes de transmisión se muevan en un rango de velocidad de giro entre media y baja. Las transmisiones por cadena son transmisiones robustas que permiten trabajar en condiciones ambientales adversas y con temperaturas elevadas, aunque requiere de lubricación. Según su funcionamiento y desarrollo, las cadenas se dividen en los siguientes tipos: cadenas de transmisión de potencia y cadenas de manutención, cadenas de carga, tipos de cadenas de transmisión de potencia, cadenas de manutención y transportadoras. Cadenas de carga. Cables metálicos. Los cables metálicos se fabrican en dos tipos de arrollamiento: el forzal regular, que es el estándar aceptado, tiene el alambre enrollado en una dirección para construir los toroides y los toroides torcidos en la dirección opuesta a fin de formar el cable. En el cable terminado, los alambres visibles están colocados casi paralelos al eje del cable. Los cables de forzal LAN tienen los alambres en el toroide y los toroides en el cable torcido en la misma dirección. De aquí que los alambres exteriores están en diagonal a través del eje del cable. Cuando el cable se somete a calores, se debe emplear un centro de acero o un toroide de alambre. Los cables de acero se designan, por ejemplo, como cable de arrastre de 118 pulgadas de 6x7. Lo primero a considerar al seleccionar un cable metálico consiste en determinar la carga estática, que se compone de los siguientes puntos: el peso conocido o muerto, carga adicional causada por paros o arranques repentinos, cargas de impacto o fricción del cojinete. Bueno, esto es todo lo que el profesor Luis Rodríguez mandó a investigar. Y bueno, espero que lo entiendan y les haya gustado.